queríamos hacer hoy es compartir con Pablo su trabajo de reflexión y de sistematización del movimiento anti-OTAN en Canarias como trabajo fin de grado, ¿no? Y su contribución desde el ámbito académico a generar conocimiento en nuestros movimientos, ¿no? La semana que hemos elegido es el Día Escolar de la Paz, va a ser el día 30 de enero. Nos parecía que podía ser una buena contribución, pues, ver cómo se compromete desde el mundo universitario algunas personas, ¿no? Se comprometen a reflexionar y estudiar por las acciones de los movimientos en los que participamos, y que nos puede ayudar a seguir profundizando en esa experiencia, que fue una experiencia exitosa, ¿no? Dentro de la participación en Canarias, en la participación transformadora en Canarias. Y él también está participando, no solo es parte de Acción en Red, sino también de un grupo de estudio de los movimientos sociales. Él está especialmente enfocado en el tema de pacifismo, antimilitarismo, y ahora va a seguir, está haciendo un máster y también otro trabajo en relación a la campaña de insumisión. Entonces, pues agradecerte que escojas estas temáticas, agradecerte que estudies y que después practiques a través de las organizaciones en las que estás, ¿no? Y bueno, a seguir aprendiendo desde lo que la mayoría de las que están aquí han sido las protagonistas, ¿no? Entonces, verlo también desde otro punto de vista nos va a enriquecer. Así que gracias, Pablo. Gracias a ti y gracias al MOOC por invitarme, porque yo creo que lo que dice Coldovi, ¿no? Que es importante intentar aprender, avanzar en la historiografía, ¿no? Sobre todo en los movimientos sociales, que es un aspecto que en Canarias ha sido fundamental para la democratización de la sociedad, y ver cómo influye, ¿no? Porque el mundo académico a veces es muy cerrado a estudiar las cosas que son difusas y fluidas, ¿no? Que no son estructuras cerradas y institucionales, sino procesos que son totalmente subjetivables, ¿no? Que están formados por las personas. Bueno, mi trabajo, yo me centro en Gran Canaria, en principal por dos aspectos. Uno, porque las fuentes que utilizo son fuentes de Gran Canaria, y segundo, porque me parece la isla que tuvo mayor peso en las movilizaciones contra la OTAN del año 85 y 86, y se vio en el resultado del referéndum. Como intento demostrar en el trabajo, esto fue el resultado del referéndum fue gracias a un movimiento pacifista y antimilitarista peculiar que en Gran Canaria consiguió pasar por toda la sociedad de Gran Canaria y conseguir que la gente influir en la gente para tener un pensamiento pacifista y antimilitarista, ¿no? Digo esto porque los trabajos precedentes al trabajo que yo realizo plantean que el movimiento antimilitarista, que el no a la OTAN no se dio tanto por un aspecto pacifista dentro de la sociedad, sino más bien por un aspecto socioeconómico, ¿no? Y yo pienso, desde mi opinión, creo que es porque se consiguió involucrar a la sociedad en una lucha contra la militarización de Canarias, ¿no? Bueno, el trabajo que yo realizo es una pequeña descripción, como digo, y la metodología aplicada para el trabajo y las fuentes que utilizo, si quieren las podemos comentar más tarde, que yo creo que es interesante plantear, porque como en todo, en la fuente siempre se crece y las fuentes siempre son pocas para hacer un buen trabajo. Principalmente para este trabajo realizo la lectura de la hemerografía local, sobre todo insular y canaria, entre los años 1975 y 1987. Luego contrasto esa información con la breve bibliografía que digo, que básicamente han sido lo poco que se ha trabajado, tanto bibliografía del momento, contemporánea a las protestas, como actuales, más adelantadas, tanto a nivel estatal como a nivel canario. Y por último, realizo la lectura de las fuentes primarias que alberga el Centro de Recursos de Gemos Canarias, que
quizás sean fuentes muy peculiares, sean fuentes que se han formado, es un archivo particular, por lo tanto se ha formado a medida de la recolección de notas, no se ha formado, no es un archivo estructurado. Y por último realizo entrevistas a varios miembros que estuvieron participando en el movimiento anti-OTAN. Tras finalizar esta investigación, intento hacer una contextualización del proceso de militarización que se estaba evidenciando en Canarias desde el final del franquismo hasta la consecución del referéndum. Para ello, primero leo la bibliografía básica sobre el... una foto más mientras. Leo la bibliografía básica sobre relaciones internacionales y la historia de la historia militar de Canarias, que es una cosa que es bastante complicada de leer porque en Canarias esa bibliografía se ha hecho a casi toda la bibliografía, los monográficos que están escritos son bastante contrarios al proceso de militarización, es decir, que evidencian que no hay una militarización, sino que lo que hay es una indefensión de Canarias. Por lo tanto, hay que leerlas con bastante cuidado. Y por último, intento indagar en algunos proyectos militares que se estaban evidenciando en este momento. Bueno, sobre el proceso de militarización que se da en Canarias, lo cierto es que existe muy poca bibliografía al respecto, bibliografía académica. En primer lugar, porque yo creo que no es un tema, desde la democracia para ahora no es un tema que a los historiadores les interese. Yo creo que los historiadores de Canarias están pensando en otras cosas y no están pensando que están pensando que es una indefensión y no están pensando que es un proceso de militarización grave de Canarias. Y en segundo lugar, porque la gran mayoría de los archivos, por no decir todos los archivos militares, siguen cerrados a día de hoy a expensas de que se puedan abrir y poder entrar a ver lo que hay ahí, para poder saber cuáles son la cantidad de fuerzas armadas que había estacionadas en Canarias. Yo en el trabajo me centro en... Esto es una tabla que hace Juan José Díaz, un historiador de la Universidad de Las Palmas. Yo me centro en los años 1956-1976 porque son los años en los que se empieza a evidenciar una guerra fría y son los años, cae el 76 con el abandono del Sáhara por parte del Estado español y lo que supone eso para Canarias. En segundo lugar, en el eje estratégico, porque es la entrada en la OTAN y porque es donde se ve el proceso de militarización en total. Sin embargo, creo que para la presentación creo que es más interesante hablar sobre los proyectos militares, las infraestructuras militares que se dan en Canarias, sobre todo porque eso es lo que crea un impacto en el imaginario colectivo del pueblo canario, sobre todo durante los años 80. En primer lugar, se ve claramente, y de esto sí hablan los historiadores, de un intento de militarización internacional por parte de Estados Unidos en Canarias. En primer lugar, la base aeroespacial de la NASA en Maspalomas, en 1959, es el primer proyecto que se lleva a cabo y que se mantiene hasta entrados los 80, cuando pasa al INTASAT, creo que se llama, que es el Instituto Aeroespacial Español, estatal, y tenía como objetivo, dentro de la carrera aeroespacial de la Guerra Fría, plantear el seguimiento de el primer vuelo tripulado al espacio, que es el proyecto Mercury. Sí. Aunque este proyecto técnicamente no tiene ninguna intervención militar, ningún aspecto militar, lo cierto es que la base hidrofónica de Estados Unidos en el llano Taridane sí que tiene implicaciones en ese sentido. Es muy... esta base que fue construida en medio del franquismo, con un total secretismo durante un periodo que no se sabía muy bien, ni siquiera los propios de llano Taridane no sabían qué es lo que se estaba pasando ahí con tanto americano pasando por ahí. Tenía dos objetivos. Primero, focalizar y focalizar para luego poder intervenir en los submarinos soviéticos que estaban traspasando el Océano Atlántico en esos años. Y luego, una cosa que todavía no sabemos muy bien porque no se han abierto los archivos, no sabemos hasta qué punto eso es cierto, hacer prueba balística de los misiles Polaris y Poseidón que desde Estados Unidos se estaban lanzando hacia Canarias, hacia la franja del Océano Atlántico que pasa por encima de La Palma. Por último, yo creo que el caso más paradigmático es el caso de la superbase aeronaval de Arinaga, que
que no se construye, pero que se proyecta como construcción en 1970. Para muchos historiadores, esta base es simple y llanamente una falacia de los movimientos sociales que plantean que no es cierto que se pueda asistir, sino simplemente era un proyecto que se habló en alguna conversación durante la época de Franco, durante los años de Muñoz Grande como jefe de las Fuerzas Armadas franquistas. Pero lo cierto es que después de ver de evidenciarse claramente que la gente estaba en contra de esa base, como luego planteo, se ve que sí, que estaba claro que la materialización de esa base iba a pasar si no había una respuesta popular. Además, en el acuerdo bilateral que firma España con Estados Unidos en 1976, donde se ratifican los acuerdos bilaterales que había mantenido España con los famosos pactos estadounidenses españoles, con todo el tema del traspaso de material nuclear por España, se evidencia claramente que hay un acuerdo por la construcción de una superbase aeroespacial en Canarias, no se sabe dónde, pero está claro que se iba a construir, ¿no? Otros historiadores plantean que esa base iba a ser una iniciativa puramente española. Lo cierto es que no se puede negar que esa base hubiera sido usada por fuerzas estadounidenses, teniendo en cuenta que durante esos años del 1975-76 las tropas francesas estaban utilizando el aeropuerto de Gando para incursiones militares en las antiguas colonias en África Occidental. Por lo tanto, negar esa evidencia es una falacia, ¿no? Porque estaba claro que se iba a utilizar eso para todas las incursiones estadounidenses en África. Además de estos aspectos, digamos, internacionales, porque aunque no sea seguramente sería internacional, lo cierto es que hay una amplia estructura militar en todas las Islas Canarias. En el caso de Gran Canaria es paradigmático porque es la isla con mayor capacidad de fuerzas armadas instaladas y de proyectos y de infraestructura dentro de la isla. En primer lugar está la base naval de Las Palmas de Gran Canaria, que engloba un conjunto de instalaciones mucho más amplio, que son los polvorines del barranco de Tamaraceite, el puesto de mando de Almatriche, la zona militar de la isleta, que esta cuenta con tropas acuarteladas, campos de maniobra y tiro y baterías antibuque y antiaérea. O sea que la base naval es la florinata de las Fuerzas Armadas en Canarias durante todo el siglo XX y desde finales del siglo XIX, donde hay armamento desde la guerra de Cuba que se trae y todavía yo creo que se mantiene ahí, se alberga dentro de eso. A esto además tenemos que sumarle la base aérea de Gando, que se está utilizando como incursión, se está utilizando por parte del ejército francés, el sistema radárico y de telecomunicaciones del Pico de las Nieves y el centro de comunicaciones de la Armada en Los Picachos, el cual se construye con total secretismo durante los años 80 y que tal secretismo que no se sabe ni siquiera lo que hay hasta que sale mucho más tarde, que es una zona de comunicaciones para buques de la Marina. Pero bueno, como no se sabe lo que hay hasta que no abramos el archivo, no sabremos lo que ha habido realmente dentro de esa instalación. Bueno, el caso de Tenerife. En el municipio de Arico está el centro de tiro militar de las Cañadas del Teide y el puesto militarizado del aeropuerto de Los Rodeos, donde en 1986 se instala la Belcan, el batallón de helicópteros de Canarias, que también provoca muchísimas movilizaciones. Bueno, como todos sabemos, la isla más castigada es Fuerteventura, ya que con la descolonización del Sáhara Occidental, la Legión pasa a estar en la isla de Fuerteventura. Se construye el cuartel y el campo de entrenamiento en Puerto Cabra, y a esto se suma quizás el aspecto más interesante de la militarización de Canarias, que es la expropiación de un 2,5% de la isla con el campo de tiro y de maniobras de pájaro, ¿no? Que ha supuesto una destrucción tanto patrimonial como faunística, como de la vida económica de esa zona en Fuerteventura. Además a esto se suma la estación militar de Tamariche y el aeropuerto militar de Los Estancos, junto con la militarización de la montaña de la Muda, que se da más tarde, pero también supone una movilización social en la isla. En el caso de Lanzarote está en el municipio de Aría el acuartelamiento aéreo de las Peñas del Chache
y por otro lado el campo de tiro de Montaña Bermeja, que se encuentra dentro del Parque Natural de los Volcanes, en un espacio protegido. Bueno, por último, la Isla del Hierro. La Isla del Hierro podríamos plantearla como un proyecto de militarización internacional, porque es cierto que desde 1980 hay proyectos estadounidenses de una militarización integral de la isla. Que eso no se lleva a cabo finalmente porque Estados Unidos decide que hay otros archipiélagos que son más interesantes de militarizar que el archipiélago canario. La militarización más importante es la que todos conocemos, que es el radar militar de la montaña del Malpaso, que supone la movilización más grande del pueblo herreño, que deciden 2.000 personas de herreñas, deciden irse a Tenerife a manifestarse contra esa militarización de la montaña. Bueno, ya pasando a materia. A pesar de la existencia de diferentes precedentes contra la militarización en Canarias, con el anuncio de la construcción de la base de Arinaga, comienza a conformarse entre mayo de 1978 y julio de 1978 la Comisión Ciudadana contra la base de Arinaga y contra la OTAN, primero en Gran Canaria y luego en la isla de Tenerife. Durante ese año de 1978, el segundo semestre de ese año, se empieza a elaborar una estrategia para hacer frente al proceso de militarización que se estaba evidenciando. Y en mi opinión, y en lo que he visto en las fuentes, juega un papel fundamental en un primer momento el papel de Fernando Sagaceta, ¿no? Porque, en primer lugar, por lo que se ve en cuanto a lo que significaba poder conseguir tener un altavoz en el Congreso de los Diputados de una realidad que necesitaba superar la esfera de lo local, porque se trataba de un tema de seguridad nacional. En la primera legislatura democrática o de la transición del Estado español, Fernando Sagaceta empieza a convertirse en la cara pública de todo el Estado español en temas de militarización de zonas, tanto en Euskadi, en el País Valenciano. Mantiene una crítica continuada contra el ejército y contra las formas represivas que tiene el ejército en esas zonas. También es importante porque, por lo que hemos podido observar, en las fuentes, su estancia en Madrid pone en contacto el Movimiento Canario por la Paz con otras realidades estatales, gracias a las movilizaciones, a los movimientos políticos y sociales que se estaban dando en esos momentos en el resto del Estado. En esos años son las primeras movilizaciones contra la base de Torrejón de Ardoz, ¿no? Las marchas que se dan a las instalaciones estadounidenses en España. Bueno, un hecho fundamental fue el documento de Arinaga, ¿no? El documento de Arinaga surge de la Comisión Ciudadana Pro Neutralidad de Canarias, que se da al año siguiente con la unificación de las dos comisiones que existían en las dos partes. Esta Comisión Ciudadana se conforma en junio de 1979 en Arinaga, y que para mí es importante porque plantea el eje vertebral sobre el que se conformará todo el movimiento anti-OTAN a partir de entonces. Bueno, la declaración plantea 6 puntos en los que serán los puntos en los que discutirán las diferentes organizaciones que estén dentro del movimiento anti-OTAN a continuación. En primer lugar, rechazo al ingreso de Canarias y el Estado español en la OTAN y revocación de pactos hispano-norteamericanos. Segundo punto, rechazo a la instalación en Canarias de bases militares que pongan en peligro la neutralidad tradicional de Canarias, inciden mucho en la neutralidad en este momento. Tercer punto, manifestar la preocupación por la militarización del territorio. Cuarto, oposición a utilizar las instalaciones de comunicación y transporte por ejércitos extranjeros para agredir a otros países. Quinto, fomentar las relaciones de amistad y solidaridad con los pueblos hermanados del Estado español y en especial con los que sufren y luchan por la emancipación. Y pronunciarse como alternativa válida por la neutralidad y el no alineamiento del archipiélago canario. El manifiesto fue duramente criticado a los días por gente que participaba dentro de la comisión. Dentro de la comisión participaba desde el PSOE hasta los partidos de izquierda, partidos nacionalistas, hasta UCD. En un primer momento hay gente que está dentro de la comisión.
bueno, salen diferentes, se le llama el polémico documento Arinaga en la hemeroteca. Yo le llamo el polémico documento Arinaga porque en la hemeroteca están todo el tiempo criticándose, ¿no? Estamos hablando de que es un momento en el que se está formando la autonomía de Canarias como tal, por lo tanto, el hablar o no hablar de la neutralidad de Canarias tradicional, de las competencias que Canarias podría tener en materia de seguridad nacional, es muy discutida tanto por unos partidos como por otros. Además, estamos en un momento en el que el independentismo está dentro de Cubillo, está hablando dentro de la Organización de Unidad Africana, de la OUA, por lo que es tachado de proindependentista, simplemente por decir que la relación de amistad y solidaridad con los pueblos. El PSOE, por ejemplo, el Tristán Pimienta sale directamente diciendo que se salen directamente de la declaración de Arinaga porque plantean que es un documento independentista que aboga hacia el cubillismo. O sea, se da durante julio y agosto, hay un montón de ruedas de prensa en las que critican este manifiesto. Bueno, lo cierto es que a pesar de los problemas dentro de la Comisión Ciudadana Pro Neutralidad, en octubre de 1979 empiezan a aparecer las primeras movilizaciones, ¿no? Se da una manifestación en el barrio de la Isleta que es duramente represaliada por las fuerzas de las fuerzas policiales, y se empieza a evidenciar los primeros pasos de UCD hacia los primeros pasos de UCD protánicos, ¿no? Hay algunos historiadores que plantean que Adolfo Suárez era contrario a entrar dentro de la OTAN, pero en cambio muchos de sus ministerios estaban a favor por lo que simbolizaba, por lo que todo el discurso que todos conocemos, por lo que simbolizaba dentro de la europeización de España, dentro de las estructuras internacionales de los países capitalistas. Por lo tanto, se plantea una serie de movilizaciones que, bueno, pues para ser un primer momento tienen cierta repercusión en la prensa canaria, por lo menos. Digamos que de este primer momento, ¿no? En definitiva, las características, yo planteo que hay 3 características básicas. En primer lugar, supone una victoria, ¿no? Porque el movimiento antimilitarista consiguió neutralizar las fuerzas de la reacción españolista, que planteaba la importancia de una mayor militarización de Canarias frente a esa frágil integridad de Canarias para ellos. Eso se evidencia claramente con que, por mucho que el gobierno, que desde el Estado español se planteara la necesidad de construir una base en Arinaga, no se construye. En segundo lugar, supone la aparición de 3 objetivos diferentes y de 3 formas de entender la dinámica distintas, ¿no? Uno es el PSOE, ¿no? Hasta la izquierda socialista de Pablo Castellano, hasta la traición del 30 Congreso del PSOE. Por otro, Unión del Pueblo Canario y todo lo que plantea dentro de eso, dentro de las discusiones que se pueda tener, tienen un discurso propio dentro de este momento, desde los inicios del movimiento. Y por otro, el PSC, que plantea pues una segmentación distinta a lo que plantea Unión del Pueblo Canario en relación a la declaración de Arinaga. Bueno, que como digo, las primeras reivindicaciones contra la integración de la OTAN aparezcan ya unidas a la lucha contra la base de Arinaga. La protesta se concreta cuando se dan por primera vez los primeros contactos entre la Comisión Ciudadana Pro Neutralidad con colectivos del resto del Estado español, ¿no? Y se firma un manifiesto en marzo de 1980 en la que llaman a la neutralidad de la neutralidad española, la histórica neutralidad española, y en la que proponen la formación de comités anti-OTAN a todos los niveles sociales, con el intento de expandir el pensamiento antimilitarista entre las sociedades españolas. Es importante porque son los inicios. Digamos que en Canarias, a pesar de que existía un movimiento antimilitarista, en relación a otras zonas del territorio español, lo cierto es que estábamos un poco más atrasados, ¿no? Digamos que Madrid llevaba la delantera, Barcelona también tenía muchas implicaciones, sobre todo venidas del movimiento de gestión de conciencia, ¿no? De la insumisión, desde mucho antes, y Valencia también. Bueno, en el plano social se comienza una campaña de formación y difusión en Gran Canaria frente a los intentos del ejército de ganar prestigio, ¿no?
empiezan a aparecer en ese año los seminarios cívico-militares por parte del ejército con la Universidad de La Laguna, empiezan a ver las primeras juras de bandera, bueno, las primeras no, pero las juras de bandera publicadas en prensa, se ve lo del pendón de la conquista, se intenta legitimar democráticamente al ejército español dentro de Canarias como una cosa normal dentro de la vida social de Canarias. Bueno, yo hablo a partir de ahora voy a hablar de aspectos que me parecen relevantes dentro de la movilización, ¿no? Pero hay muchísimo más. En mi trabajo planteo que hay más cosas que se realizan durante este tiempo. En septiembre es importante la campaña de recogida de firmas que plantea el PSE a nivel estatal contra la OTAN, ¿no? Y que en Canarias tiene el nombre de Canarias contra la OTAN, 25.000 firmas por la paz, en la que se recogen en menos de un mes 33.000 firmas, con lo que se veía un poco, pues, cuáles eran las expectativas de Canarias, ¿no? Que la gente se veía, bueno, el movimiento se veía satisfecho con la recogida de firmas porque se veía, obviamente, que la gente estaba a favor de las demandas que ellos exigían. Esta recogida de firmas fue conjunta con una del PSOE que también se hizo durante este tiempo. Como digo, entre los años 1978 y 1982, hasta la victoria de Felipe González, son los años en los que el Movimiento Canario por la Paz mantiene una dinámica en la que intenta expandir la protesta y llegar a todos los barrios y pueblos de Canarias y los activistas formarse como tal para poder superar eso que se veía como algo claro, que era la llegada de la OTAN y la entrada en la OTAN. Bueno, a partir de 1983, para mí 1983 es la fecha clave porque es la fecha en la que el movimiento antimilitarista deja de ser un movimiento tan enraizado en lo institucional y en lo político y empiezan a aparecer las primeras organizaciones de los movimientos sociales, ¿no? En este caso son los comités anti-OTAN y la Comisión Ciudadana por la Paz. Los comités anti-OTAN quizás sea la experiencia más interesante. Más interesante porque son los primeros en surgir. El primer comité anti-OTAN surge en Las Palmas en 1983 y empiezan a surgir en todos los municipios de Gran Canaria durante 1983 y 1984. Estos comités, pues como digo, surgen de manera deslocalizada y autónoma, es decir, realizan una serie de campañas dentro de su municipio, dentro de su centro, dentro de su barrio, dentro de su zona de actuación, en distintos sitios, ¿no? Los más importantes quizás sean los que estén en los municipios donde hay un proceso de militarización avanzado, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Arucas, el comité anti-OTAN de Arucas es muy importante, los comités anti-OTAN del sureste o el de Las Palmas. Aunque, como digo, son asamblearios y tendentes a la horizontalidad, lo cierto es que existía había un liderazgo por parte del Comité Anti-OTAN de Las Palmas, ya que este era el que se reunía con la Coordinadora Estatal de Organizaciones Pacifistas. Por lo tanto, es cierto que el liderazgo se daba más en ese sentido y las acciones que hacía ese comité pues tenían mayor repercusión en la prensa, sobre todo. Estos comités estaban conformados por gente joven, sobre todo. No eran más de 15, 20 personas y sobre todo había mucha gente que participaba además en otros movimientos feministas, movimiento ecologista. En los años 80, a partir del 83, son cuando empiezan a aparecer los primeros movimientos sociales más arraigados dentro de la ciudadanía en Gran Canaria. La otra organización del movimiento anti-OTAN fue la Comisión Ciudadana por la Paz y el Desarme. Esta surge el 12 de junio de 1984 en el antiguo edificio de la Escuela de Ingenieros, en Humanidades, ¿no? Y digamos que esto es un núcleo de trabajo que está afincado en Las Palmas de Gran Canaria, en la que participan gente de diversos movimientos políticos y movimientos sociales, pero que realiza eso. Bueno, pues su dinámica de actuación está conjunta con los comités anti-OTAN de Las Palmas y realizan también dinámicas propias, pero
tienen una, digamos eso, ¿no? Que es Las Palmas, ¿no? Que en relación con los comités anti-OTAN, que eran a nivel de todos los municipios, la Comisión Ciudadana realiza más, pues está más focalizado en la capital. Bueno, las movilizaciones anti-OTAN en Gran Canaria en realidad se dan desde el año 83, pero a mí me parece interesante estudiar el último año de protesta. En realidad tiene un sentido, ¿no? Porque es cuando se va acercando ya, una vez que se sabe la fecha del referéndum del 12 de marzo de 1986, es cuando se ve pues que hace falta movilizar, tener capacidad movilizadora en la calle, demostrar capacidad combativa, porque se sabía que el PSOE iba a poner toda su maquinaria mediática y política al servicio del sí a la OTAN. Por lo tanto, era fundamental demostrar esa capacidad movilizadora. El cambio de dirección, en mi opinión, ocurre en enero de 1985, cuando a un año y medio de la consulta, los activistas se dan cuenta de que necesitan tener esa imagen y empiezan a innovar en la forma de acción colectiva que realizan. Empiezan a darse cuenta que no pueden mantener solo una imagen de manifestación, sino que necesitan abrirse a la sociedad, tener formas nuevas de expresión, lo que viene además armado a la aparición de nuevos sujetos que participan en las movilizaciones, sobre todo de gente joven, gente del movimiento feminista y del movimiento ecologista. Y bueno, es a partir de ahí cuando se plantea un eslogan de una campaña que sería desde enero hasta mayo de 1985 bajo el nombre Desmilitarización de Canarias, OTAN no, neutralidad. El primer acto de esta campaña será la marcha sobre los Picachos que realiza el Comité Anti-OTAN de Arucas. Esta marcha tiene un objetivo fundamental, que es marcar sobre la lucha anti-OTAN un claro carácter antimilitarista, como hacen en Madrid con la base de Torrejón de Ardoz, por ejemplo, ¿no? Esta marcha se realiza 3 veces más, hasta 1987, creo que es la última. Bueno, el acto fundamental fue las primeras jornadas por la paz y el desarme que se realizan en la isla de Fuerteventura, en el municipio de Tefía, en Tefía, del 4 al 6 de abril de 1985. En este acto, aunque sea un acto de toda Canarias, que yo solo me centro en Gran Canaria, este acto va todo el mundo, va mucha gente de todas las islas y la gente lo recuerda, está dentro de la memoria colectiva de mucha gente que participó en el movimiento antimilitarista de esos años, ¿no? A este acto fueron entre otros, bueno, hubo distintos, tanto actos culturales como charlas, como ahí. Me toca a mí iniciar este acto poético que para mí y para todos, por supuesto, es importantísimo porque es la defensa de la paz y por el desarrollo. Y entonces voy a iniciar este recital o esta intervención mía con un breve poema que dice así: quisiera sentarme a hablar con alguna persona, si pudiera ser con todas, sobre una cosa que es vital para que el mundo siga siendo historia: la paz, cantada en todos los idiomas. Bueno, este poema lo escribí en una situación adversa, en un tiempo difícil de España, por supuesto, en el franquismo, pero
yo creo que es atribuible a la situación hoy de Fuerteventura. Y yo le dedico este poema hoy a Fuerteventura, porque además no solamente se lo merece, sino porque está pasando una situación muy difícil que hay que luchar contra ella. Y se titula Algo fuerte. Algo fuerte. Aquí te quiero ver, amigo mío. Aquí, aunque solo sea por el dicho de que ver es creer. Aquí, para que vivas como vivo, para que mueras una y otra vez, como yo muero sin haber revivido. Aquí te quiero ver, en el camino de más áspera piel que he conocido, donde matan de sed hasta los ríos, donde el azul es otro precipicio, de cuyo abismo el corazón da fe, donde se cae siempre en el vacío, donde se avienta solo del papel, de una letra de cambio de un recibo, toreando los hilos, te quisiera llover. Aquí donde los astros que se ven están emparentados con el frío, donde el día es querido antes de amanecer, donde querer saber es un delito, donde el aire es un hilo que se puede romper, donde es triste nacer y morir un respiro. Aquí te quiero ver. Donde nada anda bien, donde nada anda bien, donde no es un libro en que la letra esté jugando limpio, donde el llanto está dado a puntapiés, donde se hace difícil hasta el grito, donde acaba que un trapo el hombre mismo te quisiera llover, aquí midiendo el pozo y la pared, caminando a la cola de este siglo, aquí tragando hiel, tragando todo a los carrillos, sabiéndote encarado con la ley, si no vives al margen y en el limbo, aquí pescando el vicio de beber un tiempo sin sentido, aquí donde no hay sitio para hacer lo que en un tiempo fuimos, donde el sol es de abrigo, te quisiera llover, aquí te quiero ver, amigo mío. Bueno, como se puede ver en el recital de Agustín Villaresal, en ese acto, junto con Fraguela, la expectación era tremenda, ¿no? Yo creo que a ese acto, eso fue un antes y un después en lo que serían las movilizaciones a partir de entonces, ¿no? Pero esto no se queda aquí solo, este es un pequeño homenaje. En mayo de 1985, un mes después, se suceden diferentes movilizaciones, ¿no? En primer lugar, se convocan dos cadenas humanas con el anuncio de la visita de Ronald Reagan, el presidente de Estados Unidos en ese momento, a Felipe González a Madrid. La primera cadena humana, el día 3, bajo el lema "No a la venta de Canarias" por Felipe González a Reagan. Y la otra el día 5, que acaba con un concierto en el refugio, en la zona del puerto. En julio de ese intenso año se empieza a coordinar diferentes actos con el resto de organizaciones del resto del Estado español. Se plantea en esas reuniones se plantea que va a ser una movilización a todos los niveles en España. En Canarias se decide que se haga una maratón que se llama Salgamos Corriendo de la OTAN, que acabaría en un concierto que se llamaría Pongan la nota contra la OTAN en la Plaza Santa Ana. Bueno, esa manifestación fue todo un éxito de convocatoria, más de 20.000 personas según los organizadores de las movilizaciones, y donde se evidencia además ese carácter expresivo nuevo de los movimientos sociales, ¿no? Eso que se estaba viendo ya en Europa en los años 70 y 60 se ve en Canarias, sobre todo con la aparición de pancartas, de happening, de sentadas, de desobediencia civil contra las fuerzas policiales, etcétera.
A continuación, la última movilización que se hace en ese año de 1985 es una huelga de hambre que se realiza en todo el Estado español, ¿no? A unos más de 1000 huelguistas de hambre se suman 5 activistas de los movimientos del movimiento antimilitarista en Canarias, que se encierran en la iglesia de los Dolores en Chamán entre los días 10 y 17 de diciembre. Bueno, eso fue todo una demostración de solidaridad por parte de la población gran canaria hacia esas personas, a esos activistas que estaban jugándose la vida en contra de la OTAN, de la entrada de la OTAN. Bueno, durante el mes de febrero, a un mes de empezar a un mes del referéndum, se plantea que se debe demostrar que las movilizaciones sociales no son una cosa combativa solamente, sino que también son alegres, ¿no? El 23 de febrero se decide hacer una movilización en la playa de las Canteras, en la que en la arena las personas escribían la palabra OTAN no, que se vería. Esta es una foto de miplayadelacanteras.com, que tiene perlas así a veces. En ese mismo día, el 23 de febrero, empezaba un carnaval que será recordado por la gente que vivió ese carnaval como el carnaval anti-OTAN, ¿no? Porque en cualquier pegatina, chapa, disfraz se encontraba el no a la OTAN, lo cual demostraría los resultados posteriores. Bueno, ya en el mes de marzo, en los 12 días precedentes, se empiezan a organizar las mesas electorales, donde va, para que intentar hacerlo lo más imparcial posible ese referéndum. Se critica la pregunta que se hace del referéndum, porque es una pregunta claramente ambigua, ¿no?, que llevaría a equivocaciones. Y bueno, el 12 de marzo por la noche, cuando empiezan a aparecer los primeros resultados a la 1 de la mañana, con los escrutinios que se dan desde la delegación del gobierno, los activistas comienzan a concentrarse en la plaza de la feria, delante de la delegación del gobierno. En la entrevista realizada a Víctor Caro, él lo demuestra así: es que le ganamos el referéndum en Gran Canaria, es que le ganamos. Había que ver balbuceando a Jerónimo y a Ligio. Es que sembraron el terror, es que ellos utilizaron el miedo. El no supuso la confirmación en Canarias. Lo percibíamos como una gran victoria. Ya la pregunta era ambigua, pero vino a confirmarse todos nuestros posicionamientos y el apoyo social, la recepción y la preocupación de los ciudadanos canarios sobre la militarización del archipiélago canario. Sabíamos que no se podía ganar, eso era imposible ganarlo. Teníamos toda la prensa, la radio y la televisión fomentando el alarmismo. Y sobre todo, la indefensión, y que España y sobre todo Canarias iba a ser sometida a un ataque inmediato. Para la sorpresa nuestra está que ganamos aquí, en la provincia de Las Palmas y en El Hierro. Bueno, como podemos observar, la asistencia durante el movimiento de protesta contra la OTAN, de un nuevo repertorio de acción colectiva, es decir, de nuevas movilizaciones sociales, de nuevas formas de participar en la calle, junto con los cambios culturales que se dan en esos años en la sociedad, y el uso de propuestas renovadoras y más participativas, de empoderar a la ciudadanía para que la ciudadanía participe activamente en la vida pública, junto con la aparición de formas, como digo, más laxas de reuniones, más laxas de organización de acciones colectivas, y por último, la aparición de valores universales como es el pacifismo, la neutralidad, el antimilitarismo, nos permite demostrar, me permite decir que el movimiento anti-OTAN es uno de las mejores expresiones de los nuevos movimientos sociales en Gran Canaria, y probablemente en toda Canarias desde ese momento. Ya está. Muchas gracias. Y no sé, me imagino que habrá miles de preguntas y miles de correcciones que se pueden hacer al trabajo, porque, como digo, es un trabajo que es una primera fase historiográfica, ¿no? Una fase descriptiva, que no es ni siquiera analizar, no ha analizado mucho los problemas o las formas de organizarse que había, sino simplemente ha intentado hacer una descripción de las movilizaciones e intentar demostrar
al ámbito académico sobre todo, que es muy reacio a ese aspecto, a que el no a la OTAN se dio en Gran Canaria debido a que la gente era pacifista, es decir, que la gente estaba en contra de la OTAN. O sea que, imagino para pregunta. Comentaste que contra tu hipótesis había otra que decía que el no a la OTAN en Canarias se debía a razones socioeconómicas. ¿Te refieres a Sí, hay historiadores que plantean que frente a lo que yo planteo conseguirse crear un movimiento social que arraigue el pacifismo en la sociedad, hay gente que plantea que es un rechazo contra las políticas del gobierno de Felipe González, ¿no? Para mí eso se tambalean dos cosas, ¿no? En primer lugar, porque no es cierto que hay un rechazo, porque luego en las elecciones siguientes de junio de 1986 se ve claramente que la gente vota al PSOE. Es decir, el PSOE vuelve a ganar las elecciones generales. Y en segundo lugar, porque no es cierto que exista esa reacción a las políticas socioeconómicas, porque si no se demostraría en movimiento sindical, en otro tipo de movimientos, en movimiento por la sanidad, en movimiento sobre todo por la reestructuración, ¿no? Entonces, yo creo que no se sostiene esa hipótesis, pero hay gente que plantea que sí, que sí, que es más bien por temas socioeconómicos. Sobre el conflicto que hay en Ucrania ahora mismo, ¿tienes datos sobre lo que la OTAN está haciendo? No, yo sobre la OTAN he intentado en mi trabajo centrarme en lo mínimo posible, y en mis investigaciones intento centrarme en lo mínimo, porque a mí lo que me interesa es la demostración del movimiento social, ¿no? Yo creo que... ¿Sabes cuál es el problema? Que una sociedad que paga impuestos y financia un ejército es una sociedad que va a tener ejército. El problema es que la mayoría paga impuestos. Luego una charla aquí con la compañera sobre la objeción fiscal. Es un mínimo ambiente, ¿no? Además está muy castigado normalmente. Entonces, en realidad yo creo que desde el punto de vista pragmático, pedimos la luna, pero no damos un paso. No, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que plantea. Yo creo que fuera de cualquier trabajo historiográfico está claro que la OTAN representa lo peor de un sistema militar internacional. Pero en este momento ni siquiera creo que existiera la objeción fiscal. La gente estaba luchando en los años 80 por la objeción de conciencia, ¿no? Y más adelante, en los años 90, y antes por la insumisión al ejército, ¿no? Estamos hablando de un ejército totalmente fascistizado en los años 80 en España. Entonces... Sí, a mí me tocó eso. Por eso que... Sí, en un momento de tu intervención dices que detrás de los grupos objetivos que estaban detrás de la declaración de Linares, del PSOE, del grupo lunario, creo, del segundo, una diapositiva más adelante de célula, del PSC. Una diapositiva con el logotipo de los tres grupos políticos, ¿no? Y hablaste un poco como de que había diferencias con respecto a su posicionamiento en el no a la OTAN. Pues si podrías extenderte un poco en cuál es. Sí, no es un... O sea, el no a la OTAN estaba claro. El problema era todo lo demás. Es decir, en esos años, son años estructurales para Canarias, son años de historia densa, como algunos planteamos, porque es donde se está elaborando el proceso de autonomía de Canarias. Es donde está el tema de la independencia de Canarias en auge en las relaciones internacionales de España, que se llega a hacer la Operación África para intentar neutralizar y se intenta asesinar a Cubillo en Argel. Entonces, es en eso donde se plantean las discrepancias, ¿no? En las capacidades que tiene Canarias, las competencias en materia de seguridad, en las competencias de mar, en las competencias de relaciones internacionales, en aspectos sobre, por ejemplo, si tener ejército o no. Es más en ese sentido, ¿no? En temas de antimilitarización de Canarias.
Es donde se plantean las principales luchas. Y bueno, y luego el PSOE, que claramente se estaba viendo que había una estructura interna que estaba mandando a la izquierda socialista, ¿no? a la facción de izquierda, de la decisión, a la corriente de izquierda socialista, a claramente a saber que cuando entraran ellos en el gobierno iban a entrar dentro de la OTAN, porque iba a ser un imperativo de los países y de las relaciones internacionales con Europa. O sea, en aquella época el posicionamiento del PSOE a nivel nacional no era no a la OTAN, o el principio sí hubo que eso no quedó muy claro. ¿A nivel de Canarias te refieres? A nivel nacional, ¿cuál era la postura oficial del estatal? No, el PSOE decía de entrada en la OTAN no. Ese es el lema histórico que todo el mundo recuerda de entrada no, en la OTAN. Entonces, claro, pero eso ellos sabían perfectamente. Felipe González y Alfonso Guerra no estaban fuera de la órbita de Europa, ¿no? Ellos sabían que si entraban en gobierno iban a entrar en la OTAN. UCD, hay historiadores que plantean que UCD, Adolfo Suárez estaba en contra de entrar a la OTAN. Que la salida de Adolfo Suárez fue principalmente porque el partido necesitaba entrar en la OTAN para poder expandirse a los países capitalistas. Bueno, hay una teoría conspiranoica muy famosa de que Carrero Blanco se lo cargaron porque no era partidario de entrar en la OTAN. Y entonces subcontrataron. Sí. O sea, es una cosa así. Sí, bueno, también sí, eso entra dentro de lo que Estados Unidos él sabía lo de... Exacto, bueno, pero eso como todo es todo hipótesis y no podemos saber lo que hay, pero está claro que en Canarias en España existe un antiamericanismo fascista muy importante, sobre todo porque parten de los pactos hispano-norteamericanos, donde España queda totalmente relegada, ¿no? Y donde se vende todo a Estados Unidos, donde empiezan a aparecer, Franco se convierte en el centinela de Occidente, donde se empieza a ver cómo Franco puede luchar contra el comunismo, deja de ser el enemigo para ser el garante de los derechos y libertades estadounidenses, y mucha reacción fascista está en contra. Muchas vertientes de Falange, muchas vertientes del ejército sobre todo, contrarias a Muñoz Grandes, que está planteando todo lo contrario, de ceder en competencias a Estados Unidos. O sea que... Hay alguna gente que plantea también que hay una vinculación entre el aumento de el aumento de las drogas en nuestros barrios con el resultado que se consiguió en Canarias en contra de la OTAN, ¿no? De alguna manera relacionando que era un movimiento que estaba poniendo en jaque muchos elementos centrales del sistema, y que era mucha gente joven, y que a través del medio de represión que es el tema de la droga, sobre todo la heroína, pues fue un elemento de paulatina desmovilización de la juventud por su deterioro total en las condiciones, en las relaciones. ¿Tú tienes alguna información? ¿Has podido...? Yo creo que ahí es interesantísimo. O sea, es lo que pienso, ¿no? Y es lo que me gustaría seguir investigando. Yo creo que Fuerteventura y Lanzarote, la disminución de la capacidad movilizadora tiene que ver con la droga. Vamos, en Lanzarote está claro. En Lanzarote está claro que también tiene que estar, en mi opinión, tiene que estar detrás de tramas empresariales, de aumento de la especulación turística en la isla. Entonces, no tengo datos ni he contrastado con el aumento de la drogodependencia en esos años, pero yo creo que hay que estudiarlo, ¿no? Yo creo que hay que estudiarlo porque es probable que haya aspectos. Bueno, yo no lo pongo en mi trabajo porque no lo encuentro en la prensa, pero a mí Víctor Caro, cuando le hago una entrevista, me dice que la represión contra el movimiento es brutal. Él dice que hay un día que hay estado de sitio en la isla, que se manifiestan delante del cabildo y los detienen a todos y los meten en el cuartelillo. Entonces está claro que la lucha contra el no a la OTAN, la lucha de los que estaban a favor de la OTAN fue muy voraz en Canarias. Por ejemplo, toda la capitanía militar, que están dentro del golpe de estado de
del 23F y que están totalmente reprimiendo al movimiento organizativamente. Bueno. Es que hay estudios de esa tesis en Euskal Herria, en Euskadi, de que, es decir, para frenar la radicalización de la juventud se metió mucha heroína en el País Vasco en los años 80, ¿no? Y entonces, si lo analizas por sentido común, más heroína es menos radicalismo, menos gente concienciada, pasa lo tuyo, sí, claro. Entonces, tú lo que decías era al revés. No, lo mismo. Esa hipótesis en nuestro barrio, en la ciudad de Las Palmas, se sucedió. Aquí ahora mismo la iglesia se abrieron los puertos. Después de la... Entró el jaco aquí a lo bestia, en Euskadi ya lleva 5 o 7 años. Yo también voy de esa historia, ¿no? Mi primera iglesia decía eso, que los puertos se abrieron en esa época, que no se miraba para nadie vigilaba la entrada, de repente algo que era muy controlado pasó a ser una mercancía. Bueno, pasa, ¿no? Sí. Más que el gobierno implantara o ayudara a la vida, simplemente con no mirar a otro lado y dejarla que, pues, barrios como la isleta quedaron dominados. Está claro que, por ejemplo, el caso de la isleta es paradigmático, yo creo, porque pasa de ser un barrio de una capacidad movilizadora popular brutal a un barrio que en los años 80 es un barrio racista, ¿no? Y en los años 90, con la entrada de la inmigración, tiene unos problemas de integración de la sociedad bestiales, ¿no? Donde hay zonas totalmente marginales y está claro que el aumento de la drogodependencia tiene que ver con eso, y eso lo que está clarísimo es que, y en movimientos sociales se estudia un montón, es que a más drogodependencia, menos capacidad movilizadora de un movimiento, porque no crea capacidad de pensar un poco, de organizarte, de sacrificar tus horas por trabajo voluntario. Pero bueno. Y un elemento que tú planteas varias veces es esa combinación entre movimientos, la importancia de que el movimiento feminista también era un movimiento antimilitarista, que el movimiento ecologista también estaba... ¿Se puede desarrollar así un poquito? Sí, en el caso de... O sea, el caso del movimiento antimilitarista es que a mí me parece un movimiento universal, porque afecta a la vida propia de las personas, ¿no? En el caso del movimiento feminista está claro, ¿no? El movimiento feminista está en contra de la famosa frase de la mili ni pa' Pepe ni pa' Pili, ¿no? Porque, claro, ellos dicen, nosotros no vamos no queremos que estemos dentro del servicio militar obligatorio, ¿no? Y en el caso del movimiento ecologista tiene que ver con una denuncia de la alteración del patrimonio, ¿no? De la expropiación de territorio. En el caso del campo de tiro de Pájara está claro, ¿no? El movimiento ecologista ha mantenido la brega la lucha porque estaban destruyendo su territorio. Y bueno, y al final también tiene que ver con cambios culturales en la gente, ¿no? Cambios identitarios, con qué te sientes más reconocido, y el pacifismo es uno de los aspectos que surgen con fuerza de los valores postmateriales de los años 60 y que en Canarias tienen bastante fuerza, ¿no? Y además a todo esto hay que añadirle, al trabajo, hay que añadirle pues todo lo que plantean los cristianos de base, de trabajo de educación por la paz en el sureste de Gran Canaria, ¿no? Como eso también incide en las escuelas públicas, el día de la paz, el día escolar de la paz. Todo eso empieza a entrar dentro de la identidad de las personas canarias, ¿no? A lo que se suma una neutralidad tradicional, ese concepto que yo creo que la gente mayor lo tiene más, que es que Canarias no puede vivir en medio de una guerra, que Canarias siempre se ha mantenido neutral históricamente desde el siglo XVII a todas las guerras internacionales, a la guerra de los 30 años, a la Primera Guerra Mundial, a la guerra de Cuba, porque eso de ser una plataforma tricontinental es fundamental, no posicionarse en uno de los dos bandos, ¿no? Entonces, yo creo que eso es importante, ¿no? La identidad pacifista de los canarios. Bueno, yo más que considerar a Canarias como un territorio neutral, que para mí no lo es, simplemente es un territorio que tiene ha sido utilizado en la guerra a favor de unos y otros, no posee neutralidad, simplemente no es interesante plantear una guerra en un territorio tan pequeño, sino utilizarlo como plataforma para soldados, o sea, no lo consideraría neutral, siempre ha estado dominado bajo no sé si eso es neutralidad, yo no lo considero neutralidad, siempre no ha tenido la capacidad para elegir ser neutral. También otra de las propuestas que habría en la época, me imagino, serían los movimientos independentistas que sentirían profundamente
confirmada la teoría de que esto es una colonia, ¿no? O sea, el planteamiento de un ejército foráneo, del uso de una base, sentir que esto es una finquita, que serían otras esferas. Los movimientos comunistas que sentirían que, ¿no?, que el imperialismo expandía todas sus arpas por el mundo con una tranquilidad pasmosa. Y bueno, y un poco eso, que no considero que sea neutral como ni sigue siendo neutral. Pero la pregunta un poco, la comparación que nos viene a nosotros, lo que hablamos un poco fuera, que ¿qué similitudes encuentras tú con el movimiento antipetrolero? O si estamos hablando, incluso salió lo de la pregunta antes, ¿no? La pregunta estaba por ahí que era muy mala, ¿no? La pregunta no también es muy mala. Similitudes, las dos generaciones que han convergido en el movimiento antipetrolero, la nuestra y la del 86, si encuentras, mi opinión que no te da tiempo a compararlo, ¿no? Pero podría ser un buen elemento de estudio a lo mejor un poquito más adelante. Sí, no, yo creo que sí. Contestándolo a lo primero, yo no me refiero a que sea un espacio neutral, porque eso está claro que no coincido contigo, nunca ha sido neutral, ¿no? Siempre ha estado en uno de los dos bandos, pero es cierto que los canarios se ven agredidos cuando pasa eso. Por ejemplo, en el caso de la OTAN, ¿no? En Canarias es una de las bases logísticas de la empresa en estos años, de la empresa Sovispan, la empresa soviética de infraestructura naviera. Mucha gente que trabaja en el puerto, yo entrevisté a uno y me decía, es que yo voteando la OTAN porque yo trabajo para Sovispan. Es decir, yo tengo mucha relación con ellos y si Canarias se posiciona en el bloque capitalista, a lo mejor dejan de venir, ¿sabes? En ese imaginario de decir, es que siempre que nos han jodido con la guerra, hemos perdido dinero, ¿sabes? Que, por ejemplo, en el caso del vino, en la edad moderna, entre la guerra de los ingleses, los franceses, España y tal, también se pensaba lo mismo, ¿no? Con lo que dices del movimiento contra las prospecciones, y esto, vamos, yo creo que pasa en todo, es decir, pasa en todo. Yo creo que lo interesante son las formas, ¿no? En un primer momento, esto es un movimiento, en los años 70, finales de los 70, es un movimiento muy institucionalizado, donde están los movimientos políticos con mucha fuerza. No existen organizaciones de los movimientos sociales. En estos años, las organizaciones de los movimientos sociales albergan a muchísima más gente que está fuera de ese discurso. Yo creo, pienso. Fuera de ese discurso ideológico, digamos, sino más identitario. Más por los valores, por la paz, en contra del antimilitarismo, más por la neutralidad de Canarias que por las competencias de Canarias, por el antiimperialismo, sino más en ese patrón, ¿no? En cambio, en los años 70, en los años finales de 70, donde se observa que sí hay discrepancia por esos temas, ¿no? Entonces yo creo que puede haber pasado, en este caso, no sé qué decirte, pero bueno, que se podría, por supuesto, hay gente que estudia, y tengo un compañero que ha estudiado dos movimientos, un movimiento actual y un movimiento antiguo, ¿no? En Asturias, y movimiento obrero de los mineros en los años 30 y el movimiento de la casa social en La Madreña, ¿no? Que fue un movimiento muy interesante. Y bueno, él saca conclusiones interesantes. Yo creo que se puede hacer algo en ese sentido. Bueno, los comités anti-OTAN todo el movimiento empieza a aflojarse. Eso pasa en todos los movimientos, ¿no? Los movimientos sociales funcionan como válvulas, digamos. Y hay un momento, en esos años, la última movilización fuerte fue contra la guerra del Golfo. Bueno, fuerte, tampoco fue muy fuerte en comparaciones con las anteriores. Empieza a crearse unas redes de latencia. Los activistas de ese movimiento empiezan a participar en otros movimientos, sobre todo en el movimiento del 07, en el movimiento antiglobalización, altermundista, y en mi opinión, vuelve a resurgir en las movilizaciones contra la guerra de Irak, ¿no? Es decir, la gente, al final, los activistas de los movimientos sociales son personas que participan en varios movimientos, en muchos casos, ¿no? Entonces, cuando la capacidad movilizadora es difícil, eso se crea una red latente, hay reuniones, se sigue discutiendo sobre todo lo que está pasando, y con las movilizaciones contra la guerra se demuestra como Canarias es una de las regiones donde las movilizaciones fueron más masivas de todo el Estado español. Entonces, ¿no? Como se observa, es muy interesante, ¿no? Porque los movimientos sociales no se pueden estudiar en un ciclo de protestas solo, ¿no? Yo estudio el ciclo de protestas anti-OTAN, pero hay que ver una visión amplia, desde el movimiento de objeción de conciencia, de los primeros ilustrados que criticaban a tal, hasta la actualidad, porque es como puedes tener una visión compleja del movimiento en sí. ¿Conoces la tesis de que Alemania, la recuperación económica de Alemania en Europa después de la Segunda Guerra Mundial fue porque
Sí, bueno, claro. Gracias a no emplear todos los recursos, bueno, gran parte de los recursos en gastarse dinero en armas y en ejércitos y en hacer carreteras, industria, tecnología, pues Alemania ha vuelto a ser la... Sí, lo cierto es que en ese tiempo estaban los ejércitos de la OTAN estacionados ahí, es decir, que no se queda en un país indefenso, sino que... El Estado no se iba... Porque es que los aliados le prohibieron tener un ejército, bueno, sí, sí, claro. Pero no para... Claro. O sea, que es la demostración de que no tener ejército es bueno para la sociedad. Sí. Sí, yo en eso yo creo que es otro debate que es interesantísimo, que yo creo que habría que hacerlo de Koldovi incluso en la universidad, como viste en aquella charla, porque está claro que hay una legitimación social de las Fuerzas Armadas, ¿no? Todo lo que sea criticar el uso, el gasto social para industria militar, la gente, no sé, yo ahora mismo creo que no está tan fácil como antes a lo mejor, y habría que incidir más en los pibes sobre eso, porque un poco jodido. Yo tengo una perspectiva igual que no es muy objetiva, pero creo que desde el 86, desde el referéndum de la OTAN al 89 en que aparece la insumisión, la noción que tengo yo es que los colectivos no se van a sus casas, es decir, existe todo un trabajo de memoria, los 12 de marzo se han seguido celebrando, pero no veo un vacío hasta el movimiento 07. Aquí en Canarias creo que ha formado parte del patrimonio, digamos, del legado político de la conciencia que significa ser canario, pues también este movimiento anti-OTAN. En muchas organizaciones políticas o muchas conciencias políticas se guarda ese legado y de una manera no como algo en un cajón, sino que lo manifestamos de muchas formas, ¿no? Una de ellas yo ya te digo, desde mi perspectiva, como persona que no recuerda que aquí en Canarias nunca hayamos enterrado este hecho, y a diferencia de otros sitios, no sé si puede ser que yo en otros sitios como en Cataluña o en el País Vasco no lo haya visto, pero aquí en Canarias sí forma parte de nuestra identidad ese no, y a lo mejor en Cataluña no lo he visto tanto, pero o en Euskadi no lo he visto tanto, pero estoy completamente seguro que otra persona como yo allá seguro que lo ha guardado también, ¿no? Entonces no veo una caída completa, sino que veo que esa energía, esa reacción siguió presente en los años posteriores y muy viva. Claro, es lo que yo me refiero con redes de latencia, digamos, que son como que pasa a sentirse muy dentro de las organizaciones de los movimientos, ¿no? De la gente que participa activamente, pero que el resto de la ciudadanía no es tan masivo como antes. Pero bueno, que todavía seguramente sea más de lo que yo pienso, pero porque no me he dedicado a verlos, a entrar. En primer lugar, las gracias por traernos un poco de la historia nuestra, ¿no? Con esa investigación que se ha hecho, que en particular pues, me ha recordado cosas que ya la tenía un poco en el olvido, y al mismo tiempo pues aprovechar para rendir homenaje a una persona y dos poemas que desde mi perspectiva fueron trascendentales en la socialización del no a la OTAN y de la lucha por la paz en Canarias, por la paz inexpresable, que es por un lado Fernando Saraceta, el alma de la lucha contra la OTAN en Canarias y en buena parte del Estado español. En Canarias, por su militancia, larga militancia, ¿no? Política, ideológica, social, aquí, en su lugar de lucha y de residencia, y bueno, y el alcance que tuvo en todo el Estado cuando fue diputado de Unión del Pueblo Canario y se convirtió en el disco rayado contra la OTAN, que le dijo Felipe Sahagún, el
ministro de Defensa, que usted parece un disco rayado, se hable aquí de goles o se hable de lechuga, usted tiene que sacar el tema de la boda, ¿no? Sí. Y que eso, bueno, pues creo que ayudó mucho a que se articulara todo el movimiento anti-OTAN en todo el estado, las marchas, aquella torre a la base de Torrejón y demás, ¿no? Y luego dos poemas fueron también muy importantes, especialmente el de Pedro Lescano, La Maleta, que eso corrió por todos lados, ¿no? Y con un poema en las manos de Agustín Villarezar, que ayudaron a socializar enormemente en toda esa lucha. Mi perspectiva es que en Canarias el no ganó porque el no a la OTAN formaba parte de un movimiento ideológico, un movimiento político en Canarias, donde quienes luchábamos contra la OTAN y organizábamos los comités y las comisiones contra la OTAN y por la paz, al mismo tiempo militábamos en los partidos políticos de la izquierda, que entonces tenían una base militante y social importante, y propulsábamos el movimiento sindical y propulsábamos el movimiento feminista y el movimiento de las asociaciones de vecinos, el medioambiental, es decir, la militancia política era el alma de todos esos otros frentes de lucha social, y en base a un planteamiento ideológico, en base a un programa que se manifestaba en los diferentes ámbitos sectoriales, pero que tenía una integridad en cuanto a la propuesta y el planteamiento de sociedad por el que se luchaba, y también en los aspectos ideológicos, ¿no? de la ruptura con los planteamientos dominantes, ¿no? Y eso se reflejaba también en los resultados electorales, ¿no? Sí, no por casualidad no gana en la provincia de Las Palmas, pero no en la provincia de Tenerife. Sí, los resultados electorales de los partidos de izquierda en la provincia de Las Palmas eran muy superiores a los que se obtenían en la provincia de Tenerife. Y eso pues también se traslada al referéndum del 86, ¿no? Por tanto, digo que desde mi perspectiva la victoria del no y la amplitud del movimiento anti-OTAN tiene que ver con el que es un movimiento ideológico con una base social importante, que movilizaba, que atraía, que tenía influencia, que creaba opinión, y no porque fuera un movimiento social que se desinstitucionalizaba de los partidos, porque los partidos tampoco eran digamos, instituciones, eran organizaciones enraizadas que tenían en su actividad en el ámbito institucional aquellas que tenían representación institucional y tenían actividad social muy importante en la articulación de toda la sociedad, ¿no? Y que eso, bueno, pues, el que se tuviera el resultado que se tuvo, y abundo más en lo del movimiento ideológico, ¿no? En el sentido de que la campaña terrorista que hizo el PSOE para el referéndum del 86, que buscar la propaganda pagada en los periódicos en aquella campaña, sí, y leerla para ver hasta dónde fueron capaces de llegar para aterrorizar y meterle el miedo en el cuerpo a la gente, y aquí esa campaña se resistió porque la gente tenía un planteamiento que iba más allá de si me beneficia económicamente, me perjudica económicamente, si me vincula aquí o me vincula allá. Tenía un planteamiento ideológico que la blindó a ese sector amplio de la sociedad, la blindó frente a toda la arremetida
propagandística, muy violenta, muy mentirosa, ¿no? Y con el ánimo de meterle el miedo en el cuerpo a la gente. Y frente a eso no pudieron, ¿no? Y luego, bueno, las derrotas son derrotas. Aquí se ganó, pero indudablemente se perdió. Y eso pues pasó factura. En poco tiempo, por una parte, todos esos comités de base que habían surgido en un montón de sitios ya no existían. Se diluyeron porque se los comió la derrota, y lo que quedó más en pie fue precisamente la estructura política, las organizaciones que tenían un planteamiento más integral de la lucha, y que bueno, vehiculó sus esfuerzos en otras direcciones. Y también aquella derrota pues también fue muy importante para las derivas derechistas de una parte de quienes, unos con agrado y otros a regañadientes, participaron en el movimiento contra la OTAN, ¿no? Y en la lucha por la paz, y que derivó pues en la formación, por ejemplo, del CAN y Coalición Canaria, que absorbió a buena parte de las organizaciones políticas, aquellas que pugnaron por el no, y que esa derrota y unas cuantas más, la entrada en el mercado común europeo, pues acabaron abrazando el posibilismo y la gobernabilidad, y dejando tirado a todo el movimiento popular que durante años habían ido creando y entregándoselo en mano a la burguesía canaria a través de ICANN y de Coalición Canaria. Sí, no, la doble militancia está clara. La doble militancia es un aspecto fundamental de los movimientos sociales en Canarias durante los años 80 y 90. Lo que yo me refiero es que, a diferencia del movimiento contra la base de Arinaga, dejan de tener tanta fuerza, por un lado porque pierden fuerza electoral, ¿no? UPC, por ejemplo, en el caso de la Comisión Ciudadana por la Paz, en el caso de la Comisión Ciudadana por la Neutralidad, estaba presidida por Manuel Bermejo y vicepresidente me parece que era Casanova, Julián Casanova, en la Comisión Ciudadana pro Neutralidad, o sea, en el 79. Coordinadora básicamente de partidos políticos. Claro, eso es a lo que me refiero, que deja de ser tanto un aspecto institucional en el sentido de estructura, a pasar a ver una movilización, digamos, más deslocalizada, ¿no? Que crea que hay más, que gente se empodera. Digo, que hay gente más, digamos, de base, la gente de base, que empieza a empoderarse y a pues participar en las movilizaciones municipales, en ruedas de prensa, en campañas en los institutos, en sentadas. Eso me refiero, ¿no? Que me parece que yo creo que eso es importante en el movimiento, ¿no? El conseguir empoderar a nuevos sujetos que participan, ¿no? Que no solo tanto el papel de Fernando Sagaceta, sino que también existe muchísima gente que expande la protesta al resto de la ciudadanía. Y coincido totalmente con lo de lo que supuso el fracaso. Después hay un trabajo sobre la conformación de Izquierda Unida después de la derrota del no a la OTAN, ¿no? Cómo se dio ese paso. Entonces, sí, está claro que supuso una derrota, ¿no? Un varapalo. Bueno, antes de terminar, quería aprovechar para hacer un anuncio que tiene que ver también con esto. 30 años después del encuentro de Tefía, es posible que tengamos un encuentro, estamos convocando un encuentro en Fuerteventura, con la organización del colectivo Guanil de Fuerteventura, del sur de la isla, un encuentro antimilitarista de Canarias. No sabemos cómo va a salir porque coincide con la época electoral, pero le vamos a pedir a los colectivos, a las personas que crean que en Semana Santa, también como fue en esta ocasión, ¿no? Puedan enviar a alguna persona o puedan hacer un esfuerzo y en medio de toda esta vorágine participar. Para nosotros tendría mucho sentido por la necesidad actual
que existe en Canarias de seguir trabajando el antiunitarismo, pero también tiene una dimensión de memoria histórica, pues que 30 años después en Fuerteventura pues va a haber un encuentro, no sé si en el mismo nivel o con las expectativas, pero al menos lo vamos a intentar. Entonces llegará por ahí la convocatoria, pero que de todas formas que las personas que estemos aquí, que sepamos que en Semana Santa, a finales de Semana Santa, pues en el sur de Fuerteventura va a haber un encuentro antiunitario. Muchas gracias. Sí. Por volverte a agradecer por tu trabajo, por la inspiración y por seguir construyendo la historia también ahora, pero desde nuestro pasado. Muchas gracias.